Bueno, damos inicio entonces a la clase teórica número 8, en donde les decía que vamos a terminar los temas que habíamos dejado ayer que nos faltaba completar, que eran las transformaciones que sufrían las distintas transformaciones que podía sufrir un gas ideal. Insisto en que, lo mismo que decía ayer, no nos olvidemos que estamos ahora trabajando con gases ideales. Los gases ideales eran aquellos gases que cumplían con la ley, digamos, por definición, un gas ideal es aquel gas que cumple con la ley de gases ideales de P por B igual a nRT. Entonces, a modo de repaso, lo que vamos a hacer es, yo voy a compartir pantalla con los procesos que habíamos terminado de ver ayer, y de ahí enganchamos con las nuevas transformaciones, ¿no? Permítanme compartir pantalla. Ahí está. Bueno, ayer donde habíamos visto a modo de repaso el primer proceso que habíamos analizado para gases ideales era el proceso de tipo isotérmico, en donde el proceso se guiaba, acá tenemos el proceso dibujado de 1 a 2, si aplicábamos o partíamos de la ley de gases ideales, P por B igual a nRT, si el proceso era de tipo isotérmico, es decir, a temperatura constante, decíamos de que P por B era igual a una constante. ¿Está? Esto era lo mismo que escribir de otra manera. A ver. Ahí. Si esto lo reescribíamos, decíamos de que P, perdón, estoy empezando a escribir cruzado, que P era igual a una constante K, ¿sí?, dividido el volumen, despejando esto acá. Es decir, que este proceso se representaba como si fuese una hipérbola, ¿no? Como si fuese una hipérbola en un diagrama de tipo P por B. ¿Sí? Ya sea que vayamos del punto 1 al punto 2 o viceversa. ¿Sí? En un caso sería una expansión isotérmica, en otro caso sería una compresión isotérmica. Independientemente de eso, lo que nosotros buscábamos en este tipo de análisis de estos procesos es que debíamos encontrar cómo era la variación de energía interna, la variación de entropía, el trabajo desarrollado y el calor desarrollado. ¿Está? Entonces, para ello, lo que siempre hacemos es partimos de la ecuación general de la energía para sistemas cerrados, du igual a dw más dq, ¿sí? Y analizábamos qué pasaba con la variación de energía interna, recordando que para un gas ideal siempre du es igual a NCV de T, donde CV era la capacidad calorífica a volumen constante, y que, si quieren, para recordar nada más, le habíamos definido, lo escribo acá arriba, CV era la temperatura por la derivada parcial de la entropía respecto de la temperatura a volumen constante. ¿Sí? CP era similar, solo que es P por la derivada parcial de S respecto a la temperatura, pero en vez de ser a volumen constante, era a presión constante. ¿Sí? Eso a modo de refrescarle un poquito la memoria de lo que habíamos visto en el día de ayer. Bueno, el hecho de que du es igual a NCB dt en un proceso isotérmico significa de que este diferencial, el diferencial de la temperatura, al ser un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante, este dt, que ustedes ven aquí, ¿sí?, era igual a 0. Por lo tanto, la variación de energía interna para un proceso isotérmico es igual a 0 para el caso de un gas ideal. No dejo de remarcar que siempre estamos hablando de gases ideales.
¿Sí? Entonces, para un gas ideal ya tenemos que la variación de energía interna en un proceso isotérmico es igual a cero. Esto implica que el diferencial de trabajo tiene que ser igual a menos el diferencial de calor. ¿Está? El diferencial de trabajo, si partíamos de la definición de trabajo, en el caso de una expansión, o sea, un trabajo de expansión o compresión, es menos PdV, reemplazando P por la ley de gases ideales, llegábamos que eso era igual a menos nRT diferencial de B sobre B. Yo voy marcando a medida que voy hablando de cómo desarrollábamos esto. Integrando entre el volumen 1 y el volumen 2, encontrábamos que el trabajo desarrollado en este tipo de proceso era igual a menos RT logaritmo de B2 sobre B1. Habíamos dicho de que el calor desarrollado era igual a menos el trabajo desarrollado. Recuerdo también esta otra cosa. Cuando estoy hablando de diferenciales y me aparece un signo menos en la forma genérica, como es el caso de dW igual a menos dQ, lo único que el signo menos me está indicando es que es de sentido contrario. Yo no estoy diciendo cuál es el positivo y cuál es el negativo acá. Simplemente estoy diciendo de que en un proceso isotérmico el trabajo que se desarrolla, ya sea positivo o negativo, es igual al calor que se desarrolla o que se intercambia, pero de sentido contrario al trabajo. Eso es lo que me está indicando el signo menos. ¿Está? No le estoy poniendo todavía un valor de negativo o positivo, no estoy aplicando convención egoísta, ni mucho menos acá. Simplemente estoy diciendo, si el trabajo se intercambia en un sentido, el calor se intercambia en el otro. ¿Está? O sea, sí. si entra trabajo en un sistema, tiene que salir calor. En el proceso isotérmico, sí. ¿Para qué? Para compensarse, de tal forma, cancelarse entre uno y otro, de forma tal que la variación de energía interna sea igual a cero. ¿Está? Sí. Bien. Habiendo encontrado esa fórmula del trabajo desarrollado, que era igual a menos nRT logaritmo de B2 sobre B1, el calor era lo mismo, solo que de signo cambiado. En este caso es nRT logaritmo de B2 sobre B1. Fíjense que en este caso el signo real que va a tener el calor y el trabajo, porque uno todavía puede decir, che, pero el trabajo entra o sale. Y bueno, va a depender en este caso de qué signo tiene el logaritmo este. ¿Sí? O sea, si B2 es mayor que B1, como sería este caso, el logaritmo va a ser positivo. ¿Sí? Por lo tanto, el trabajo va a ser negativo, ya que nRT son magnitudes positivas. ¿Sí? Y eso significa que está saliendo trabajo. Y estamos de acuerdo porque es un proceso, yendo del 1 al 2, es un proceso de expansión. O sea, sale trabajo del sistema. ¿Está? En el caso del calor, ocurre la situación inversa. El logaritmo de B2 sobre B1 sigue siendo una magnitud positiva, la temperatura positiva, R y N es positivo, por lo tanto el calor va a ser positivo en este caso, y me está indicando que está ingresando al sistema. Si es que voy del 1 al 2. Ahora, si voy del 2 al 1, el volumen final sería, en el caso que yo vaya del 2 al 1, estoy en un trabajo de compresión, este logaritmo en realidad yo lo debería escribir como logaritmo de B1, que es el final, sobre B2. Y este, ay Dios, qué feo que he escrito. Y este logaritmo es negativo, porque B1 es menor que B2. ¿Sí? Entonces la relación B1-B2 es menor que 1, el logaritmo entre 0 y 1 da un número negativo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y al último, esto lo van a hacer de vuelta en la práctica, yo insisto, cuando resuelvan estos problemas en la práctica, ahí va a saltar clarito porque lo van a hacer con valores. ¿Está? Bueno, y por último, para calcular la variación de entropía, por definición, el diferencial de entropía es dQ sobre T, es dQ sobre T, acá abajo, reemplazamos el valor de dQ, que lo habíamos calculado, lo teníamos arriba, era nRT dB, diferencial de B sobre B,
dividido T, se cancelaban las temperaturas y me quedaba esto. En la forma integrada era de este tipo. Nuevamente acá vale lo que acabamos de decir, dependiendo de cuál es el volumen final. Por eso yo lo había escrito en el día de ayer, había escrito esto en realidad como volumen final menos sobre volumen inicial. ¿Está? ¿Tienen alguna duda sobre esto que acabo de decir? Porque sería el momento de ir evacuando situaciones que no hayan entendido, ¿no? Oscar, en el caso de que el logaritmo de B inicial sobre B final es negativo, el trabajo es positivo. Correcto, porque estoy en un trabajo de compresión. Estoy haciendo trabajo de Compresión, estoy pasando de un volumen más grande a un volumen más chico. Estoy comprimiendo el gas, en ese caso, B1 es volumen final, que es menor que B2, que es volumen inicial. ¿Está? A ver el catch. ¿El logaritmo da siempre negativo? No. El logaritmo va a dar negativo, estoy contestando la pregunta de Gastón Mendoza. El logaritmo va a dar negativo o positivo dependiendo si la relación B final sobre B inicial es mayor que 1 o menor que 1. ¿Sí? Yo cómo sé que es un trabajo de expansión o un trabajo de compresión. Me fijo, si el volumen final es mayor que el volumen inicial, es un trabajo de expansión, se está expandiendo el gas. Volumen final que el volumen inicial. En ese caso el logaritmo es positivo. Como el trabajo, la expresión de trabajo tiene un signo menos adelante, me está diciendo que el trabajo es negativo porque estoy expandiendo y está saliendo energía en forma de trabajo del sistema. ¿Me entienden? Eso se va a fijar solo. Esto le va a terminar de quedar claro cuando hagan problemas con valores. ¿Vamos? Bueno, vamos al otro proceso que habíamos visto en el día de ayer, que era el proceso de tipo adiabático. ¿Sí? En el proceso de tipo adiabático, el gas responde a una curva de este tipo, P por B a la gamma, igual a K, donde gamma, no lo tengo escrito por aquí, gamma, ahora se lo escribo, es igual para un gas ideal, no se olviden que esto vale solamente para un gas ideal, gamma es igual a Cp sobre Cv. ¿Está? Normalmente, no es una regla absoluta, pero en el 90% de los casos, esta relación de Cp sobre Cv para un gas ideal tiene un valor de 1,4. ¿Sí? Bien. Un tema que me quedó colgado, que después me di cuenta que me faltaba también mencionarlo, es que para gases ideales hay otra relación también interesante que se puede demostrar en la segunda parte de la materia, que es la relación entre Cp y Cv. Para un gas ideal, Cp es igual a Cv más R. Esto lo vamos a demostrar con un método especial que se llama método jacobiano en la segunda parte de la materia. Por ahora sepan de que Cv es igual a Cv más R en un gas ideal. Fíjense que hay algo curioso. Si yo ya les digo que la relación de Cp sobre Cv es 1,4 y les digo que Cp es igual a Cv más R, conociendo esto y conociendo el valor de R, ya saben el valor de Cp y Cv. Yo siempre insisto que hagan análisis dimensional para trabajar siempre todos en las mismas dimensiones. Tanto Cp, Cv y R tienen las mismas dimensiones. O sea, trabajen todas en las mismas unidades. ¿Sí? R se lo puede expresar en atmósfera litros sobre mol Kelvin, se lo puede expresar en joules sobre mol Kelvin, se lo puede expresar en calorías sobre mol Kelvin. ¿Sí? Entonces lo único que tienen que tener cuidado es que todas las magnitudes Cp, Cv y R estén en las mismas unidades. ¿Está? Esto vale siempre, esto que está acá, vale siempre que sea gas ideal.
vuelvo a reiterar, estas relaciones se pueden demostrar cuando tengamos más elementos matemáticos, que lo vamos a ver en la segunda parte. Particularmente, la relación Cp igual a Cb más R, tanto para un gas ideal como para cualquier gas que ya no va a ser la forma Cp igual a Cb más R, lo vamos a demostrar cuando veamos el método de los jacobianos en la segunda parte de la materia. ¿Tá? Bueno, conociendo esto, ahora sí analizamos el proceso adiabático. El proceso adiabático es el proceso en el cual se desarrolla a calor intercambiado igual a 0, que es lo que tenemos escrito acá, por definición de proceso adiabático. Por lo tanto, el du es igual al dw. Y yo le había mencionado que es el único caso, el único proceso en donde me permite asegurar de que el trabajo es una función de estado. ¿Por qué? Porque es igual a la variación de energía interna, que sí es la función de estado per se. ¿Sí? Bien. Si desarrollamos esto, como dijimos, siempre para un gas ideal, el du es igual a nsb de t, por lo tanto eso va a ser igual al diferencial del trabajo, pero también podíamos calcular el trabajo por otra vía, podemos calcular por su definición. El trabajo es menos P diferencial de B, ¿sí? Si reemplazamos la presión por esta relación que está aquí, ¿sí? Entonces en vez de presión pongo menos K sobre B a la gamma, y haciendo la integral llego a esta forma del trabajo. ¿Sí? La variación de entropía, por definiciones de Q sobre T, si de Q vale 0, la variación de entropía vale 0. Acá vale la salvedad de que no hay desarrollo de calores internos dentro del gas ideal. Al ser un gas ideal no lo va a ver, ¿sí? O no debería verlo. Pero, ante la pregunta, ¿todo proceso adiabático es isentrópico? No, algunos procesos reales no lo son. ¿Por qué? Porque tienen un rozamiento interno y entre una transformación de energía de una forma a la otra internamente puede haber algún desarrollo de calor. Aunque no sea para afuera, es interno y eso me va a generar una cierta irreversibilidad. ¿Sí? Porque parte de esa energía se me va a ir como calor adentro. Se me va a transformar en energía térmica y ahí se me complica la cosa y va a haber un desarrollo de entropía. Para el caso ideal, de gas ideal, en esta situación se toma como que no hay desarrollos de calor internamente y decimos que en este caso el proceso adiabático sí es un proceso isentrópico. ¿Está? Bueno, ahí habíamos quedado. Ahora vamos a analizar otros procesos comunes dentro de los gases ideales. El proceso siguiente que tenemos es este, en esta gráfica. ¿Qué proceso es? Presión constante. A presión constante, por lo tanto es un proceso de tipo isobárico. Entonces acá pongo proceso isobárico. Bueno, ¿cómo hacemos este análisis? Siempre el análisis es el mismo, o sea, partimos de que du, ponerle color negro, partimos de que du es igual a dq más dw. Por un lado, sabemos que du es igual a n cb de t. Si yo no llego a poner el n en algún momento es porque lo estoy tomando por un mol. No serve mucho lío sobre eso. Y veamos qué pasa con el trabajo, que es el más fácil de calcular. El trabajo, en este caso, aplicando la definición, es menos P diferencial de B, donde P es constante, porque el proceso es isobárico. Por lo tanto, si yo integro esto, ¿sí?, puedo decir que el trabajo desarrollado será menos la presión por volumen final menos volumen inicial, ya que P es constante.
¿sí? Es decir, en realidad lo que estoy haciendo es, si lo quieren como una etapa anterior, para que les quede claro, puedo decir que el trabajo es menos P por la integral de dB entre un volumen inicial y un volumen final. Saco P fuera del signo integral por la situación o por la condición de que P es una constante para este tipo de proceso. Bien, bien. Ahora, ¿qué hago? Necesito calcular el calor. ¿Sí? Entonces, el calor, despejando de la ecuación de balance de energía, será dU menos dW. dU, ¿qué es? Es N CB diferencial de T. Y el dW lo acabo de calcular, ¿sí? Es menos menos, se me transforma en más, ¿sí? P, ay Dios, esto es P. Es P por diferencial de B. Y ahora fíjense lo que voy a hacer. Si la ley de gases ideales me dice P por B igual a nRT, si yo diferencio ambos miembros, ¿sí? El diferencial de P por B es igual a diferencial de nRT. Como P es constante para este proceso, lo saco fuera del diferencial. Entonces puedo decir que P diferencial de B y N y R son constantes, ¿sí? Ya que el sistema es cerrado, yo puedo decir esto es NR diferencial de T. ¿Está? Reemplazo eso acá, el P de B, y me queda N CB diferencial de T más, y en vez de P diferencial de B pongo N R, esto es una R, diferencial de T. ¿Sí? Saco factor común N y de T. Entonces, N, y me queda CB, paréntesis, CB más R, diferencial de T. ¿Y qué es CB más R? Recién yo le había dado esa relación. Eso es CP. Esto es CP. Entonces, llegamos a la forma del calor, que el calor desarrollado en forma diferencial es N CP de T. Esto coincide con que yo les decía, el calor, el CP, es el calor entregado o intercambiado de un sistema a presión constante, ¿sí? Sobre el diferencial de T. ¿Se acuerdan cuando había visto acá se pasar las definiciones? Entonces, acá ya queda clarito, digamos, por este análisis, ¿no? dQ es igual a NCP de T en un proceso de tipo isobárico. Por lo tanto, bueno, acá si yo integro, obviamente, esto me va a quedar que Q es N CP T final menos T inicial. ¿Y qué pasa con la variación de entropía? Y ya está, prácticamente la tenemos resuelta. El diferencial de S es dQ sobre T. En vez de dQ, ¿qué pongo? N CP, diferencial de T, sobre T. Este T es el que se mantiene acá. Por lo tanto, el delta de S para un sistema isobárico será N CP, si es que el CP es independiente de la temperatura. ¿Sí? Si el CP se mantiene constante, puedo escribir que esto es NCP logaritmo de T final sobre T inicial. Fíjense en un tema, que acá hay un error muy común entre los alumnos, que normalmente surge del hecho de que no terminan de entender el concepto de integral y de diferencial. A ver, resuelven todo esto. Resuelven hasta acá. Me calculan
me calculan la variación de energía interna. Perfecto, me la calculan. Esta variación de energía interna me dicen delta de U es igual a NCB, conozco N, conozco CB, y conozco las temperaturas. T final menos T inicial. Listo. Tengo un valor de energía interna. Me calculan el valor de calor acá abajo. Porque conozco N, conozco CP, conozco T final y conozco T inicial. Bueno, ahora calcúlenme la entropía. Ah, perfecto. Divido el calor que ya calculé sobre la temperatura. ¿Qué temperatura? Porque tienen un valor de temperatura acá, en el gráfico, aquí, acá tienen un valor de temperatura y acá tienen otro valor de temperatura. Entonces no pueden elegir, tomo la promedio, cosa que es una aberración que alguna vez hicieron. ¿Sí? No. Lo que tienen que hacer es resolver la variación de entropía de esta forma. Integrando. Para eso es una integral. ¿Se entiende? Bueno. Bien. Una consulta. Sí. ¿Qué pasa con el trabajo? Yo no entiendo qué es lo que pasa en el trabajo cuando usted tiene el calor, el diferencial de calor. Porque cuando estaba trabajando en el diferencial de la energía interna, ya tenía el calor. Entonces, ¿por qué volvemos a buscar el calor? Solamente lo realiza para encontrar la relación de CB con CP. Sí, a ver, yo puedo calcular la energía interna por un lado, conociendo las temperaturas iniciales y finales, ¿sí? Delta de U igual a NCB, T final menos T inicial. Puedo calcular el trabajo como menos P, volumen final menos B inicial. ¿Estamos? Eso lo puedo hacer. Resto los dos, o sea, resto de la energía interna, resto el trabajo y ya tengo el calor. ¿Estamos de acuerdo? Tengo el valor de calor. ¿Sí? Que tiene que ser igual a NCP, paréntesis de T final menos T inicial. ¿Sí? El problema le va a suceder cuando quieran calcular la entropía, la variación de entropía. Porque ahí sí van a tender a hacer, che, el calor este que vale, digo, 200 kilocalorías, lo divido por la temperatura y ya tengo la variación de entropía. ¿Cuál temperatura van a dividir? Porque la temperatura va variando a lo largo de todo el proceso. Entonces, la única que les queda es encontrar una forma diferencial del calor, que sería esta que está acá, para poder meter la temperatura en esa variación, en esa forma diferencial, y hacer la integración, que es justamente lo que hicimos acá. ¿Responde eso un poco a tu pregunta? Y ahora sí. Me había confundido eso nada más. Pero lo que pasa es que es un error muy común de tender rápidamente a obtener valores. Cuando uno resuelve el problema, ya quiere, puedo calcular la variación de energía, listo, obtengo el valor de la energía interna. Puedo calcular el trabajo, listo, obtengo el calor del trabajo. Resto los dos y ya tengo el valor del calor. Y cuando tienen que calcular la variación de energía interna, de entropía, quiero hacerlo con los valores que ya saqué, cuando en realidad tengo que resolver una integral. ¿Sí? Es un error muy común en que suelen caer. Bueno, vamos a el otro proceso que nos queda, que ahora le voy a poner el dibujito, si encuentro el dibujito, que es este. Ya. ¿Cómo es este proceso? Este es un proceso a volumen constante que se llama proceso isocórico o isométrico. Lo vamos a escribir aquí. ¿Sí? Es el proceso isocórico
o isométrico, son sinónimos estos. El proceso isocórico o isométrico es aquel que se lleva a cabo a volumen constante. Entonces, en este caso, B es constante. ¿Sí? Ya no es P constante, sino B constante. De vuelta, diferencial de U es diferencial de Q más dW. dW es igual, cruzadito, es igual a menos P diferencial de B. De B. Después se me confunden porque yo hago... Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Como el volumen es constante, este de B vale 0. Por lo tanto, en un proceso isométrico, el trabajo desarrollado es 0. En un proceso a volumen constante no hay desarrollo de trabajo. Siempre recuerden que estamos hablando de gas ideal, sistema simple, ¿sí? Donde la única variable que se pone en juego para el trabajo en este caso es el volumen. ¿Sí? No hay variación de volumen, no hay trabajo. Ok. En ese caso, para el proceso isométrico, me queda que el diferencial de U es igual al diferencial de dQ. Como para un gas ideal, el de U siempre vale, y acá más que nunca, CB diferencial de T, esto es igual también al diferencial de calor. Bien, por lo tanto, si esto vale el diferencial de calor, el diferencial de entropía, que es diferencial de calor sobre la temperatura, sale directamente como NCB diferencial de T sobre T. Por ende, el delta DS va a ser igual a NCB logaritmo de T final menos, sobre T inicial. ¿Estamos? Bien. Un tema. Como esto es gas ideal, y si yo les presento P y B en un diálogo, o sea, si ustedes leen, si yo les digo que este es el gráfico, este es el volumen 2, este es el volumen 1, esto vale para cualquier proceso, no solamente para el isométrico, sino para el isotérmico, el adiabático, el isobárico, el que sea. ¿Sí? Yo acá que le estoy dando 2 datos. ¿Sí? O sea, 2 puntos. O sea que ustedes ya, por la gráfica, podemos decir que ustedes ya conocen P1 y B1. Conocen P2 y B2. ¿Sí? Por lo tanto, si yo conozco el número de moles y si no lo conozco lo hago en forma molar, digo, si no lo conozco, digo, che, esto para un mol vale esto. Por ley de gases ideales, automáticamente de acá me sacan T1 y de acá me sacan T2. Vale para cualquier proceso. Si yo tengo un punto que me está dando 2 de las magnitudes de un gas ideal, presión y volumen en este caso, automáticamente calculo T. Si conozco el número de moles, en buena hora. Si no lo conozco, es molar. ¿Se entendió? Bueno. Y de esta forma resolvemos el proceso isocórico o isométrico. Hay un proceso, el último de todos, que es el proceso más general, que se denomina proceso politrópico. Y que yo ahora se lo voy a explicar y les va a quedar como tarea resolverlo, como una tarea de teoría, resolverlo en la casa. Yo se los doy. No es que, lo que pasa es que no voy a llenar de toda fórmula y volver loco. El proceso politrópico es un proceso general de este tipo. A ver, déjenme que comparta. Espérenme un segundito. Me están molestando las... Ahí está.
Ahí está. No, nada. Nada. Yo se lo explico y después se sientan tranquilitos y sin ningún problema a ver cómo se resuelve. El proceso politrópico es un proceso de tipo general, digamos, recontrautilizado para que vean que no es algo, una figura teórica nada más, donde nosotros decimos de que en el motor de un auto, cuando veamos ciclo de Otto lo vamos a volver a tocar el tema, en el motor de un auto hay una etapa que es adiabática. El ingeniero mecánico que te está resolviendo o está diseñando el motor de un auto, te va a decir esa etapa no es adiabática, en la realidad es politrópica. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo es el tratamiento de un proceso politrópico rápidamente. Yo ya le digo, acá van a tener que resolverlo, al final les tienen que quedar determinados tips para el proceso politrópico, pero la demostración es esta, salteándome algunos pasos, va a requerir que ustedes se sienten y intenten llegar a esto como un ejercicio teórico-mental. ¿Está? Está en cualquier libro, busquen proceso politrópico y se lo va a explicar. Yo acá paso a explicar. El proceso politrópico para un gas ideal tiene la forma P por B a la N igual a constante. Alejo levantó la mano. ¿Qué dice Alejo? ¿O la levantó porque se le fue el... Vamos a suponer que metió mal el dedo y levantó la mano porque sí. Bueno, a ver. Se me fue, ¿eh? Suponíamos. Ok, no hay problema. A ver, en el proceso politrópico, la forma general es esta. P por B a la N igual a K. Obviamente es una forma muy parecida al de la adiabática, solo que en la adiabática decíamos P por B a la gamma igual a K, donde gamma era Cp sobre Cb. ¿Sí? En el proceso politrópico, que es un proceso general, para un mol, uno puede definir que el calor del proceso politrópico es igual a dQ por Cn diferencial de T, donde Cn es la capacidad calorífica politrópica. Así como definíamos capacidad calorífica a presión constante, capacidad calorífica a volumen constante, definimos Cn como la capacidad calorífica politrópica. ¿Sí? Por ahora lo tomamos así. Entonces, si definimos que el dQ se puede expresar de esa forma, yo sé que el du vale Cb de T. El calor vale lo que acabamos de decir, Cn diferencial de T. Y el trabajo es del tipo menos P diferencial de B. ¿Sí? Reagrupo y digo Cb menos Cn por dt es igual a menos P de B. Pongo ley de gases ideales para un mol, ¿sí? Divido miembro a miembro estas dos y llego a esto. ¿Está? Ahora, y acá viene la parte que ustedes van a tener que trabajar un poquitito. Fíjense, y ya aquí les doy el tip para que después, si se sientan, lo terminen de resolver. Yo a la expresión de la politrópica la puedo poner como P por B a la N igual a K, pero si yo la quiero poner, por ejemplo, en función de la temperatura y el volumen, ¿qué hago? Reemplazo este P, en vez de poner P aquí, en vez de poner P acá, ¿sí? Pongo RT sobre B, siempre para un mol, ¿no? Pongo RT sobre B. El R desaparece porque es constante, lo meto dentro de la constante K constante, será otra constante, RK, si quieren, y me queda de que en vez de P, se lo escribo aquí, para que no, ya lo estoy ayudando mucho. Vea la L-1. En vez de, claro, exactamente. P es RT sobre B. El R me desaparece porque se me diluye dentro de la constante K, que todavía no le di valor, por lo cuanto puede ser otra constante, ¿sí? Y me va a quedar n a la menos 1, T por B a la n menos 1. ¿Listo? A partir de allí
yo puedo, ahora me remito, sabiendo eso y jugando, todavía no le resolví toda la vida a ustedes, sé que el valor de n-1 es esto, es R sobre CB menos CN, igual a CP menos CB, acá juegan con esto, de acá despejan N, y llegan a la conclusión de que el valor de N es esto. Pero Y es igual a 1. CN, Es igual a 1. no, esperen un poquitito. Ahora voy a decir. Yo, jugando con eso, llego a que N es igual a CP menos N sobre CB menos DCN. Vuelvo a reiterar, no quiero que ahora se aprendan lo que estoy haciendo, quiero que ustedes se sienten en la casa e intenten resolver esto. ¿Cómo resuelvo esta parte? ¿Sí? Bien. Sabiendo eso, despejo de acá CN y encuentro que la relación entre CN y CB es esta. Si acá, fíjense, en esta última, me desapareció CP, me apareció gamma, obviamente usé esto. ¿Sí? Bien, de todo esto, ¿qué me interesa? Me interesa que se aprendan esto. Que se aprendan esto y se aprendan esto. Y en realidad uno es consecuencia del otro. ¿Sí? Pero esto tiene una connotación muy interesante al saber esto. Fíjense en esta forma genérica. Si el n vale 1, ¿sí? Vamos por la más sencilla. Si estoy en un proceso isobárico, el Cn es P. Por lo tanto, n vale 0. Si estoy en un proceso isobárico, este Cn vale Cp. Cp menos Cp, 0. Ya ni siquiera sigo analizando el resto. ¿Sí? Entonces, cuando n es igual a 0, estoy en presencia de una isobárica. ¿Sí? Ahora, si el n es igual acá, perdón, si el n es igual a gamma, el Cn me da infinito. Está bien, porque cuando el n es igual a gamma es una adiabática. El calor sería infinito porque estoy en una adiabática donde no hay intercambio de calor. ¿Está? De vuelta, si el n es igual a gamma, estoy acá nomás, en esta, reemplazo el n por gamma y tengo la ecuación de una adiabática. Y acá me estaría diciendo de que, perdón, el Cn vale, ahí me equivoqué, el Cn vale 0, no infinito. El Cn vale 0. Porque sería gamma menos gamma, 0 en esta. ¿Sí? Y si el Cn vale 0 y lo reemplazo acá, esto vale 0, 0 en esta, lo reemplazo acá, me queda que el n es Cp sobre Cb, por lo tanto es gamma, por definición. ¿Sí? Acá me preguntan, ¿por qué dijo que en el proceso isobárico el Cn es igual a Cp? Por esto. Porque en el proceso isobárico, nosotros definimos el proceso politrópico de Q igual a Cn sobre dt. Si en vez de ser politrópico es un proceso isobárico, en vez de Cn acá, yo tengo Cp. Acá, isométrico, esperen. Acá. ¿Sí?
dQ es igual a Cp dt. ¿Sí? En el politrópico, yo defino que el proceso politrópico dQ es igual a Cn sobre dt. Si mi proceso en realidad es isobárico, acá en vez de Cn tengo Cp. Y si ahí tengo Cp, el n vale 0. Vuelvo al adiabático. Si el proceso es adiabático, el n es igual a gamma. ¿Sí? Si el n es igual a gamma, viendo acá abajo, viendo en esta ecuación, si el n es igual a gamma, el Cn, este Cn, vale 0. Si el Cn acá vale 0, n me queda Cp sobre Cb, por lo tanto es gamma. Correcto. ¿Sí? Ahora bien, si el proceso es isotérmico, este n ¿cuánto vale? 1. En un proceso isotérmico, P por B es igual a constante. Lo habíamos visto en el primero de los casos. P por B igual a constante. ¿Sí? Entonces, en un proceso isotérmico, el n vale 1. ¿Sí? 1 menos 1, 0. Aquí es donde el Cn me vale infinito. Tengo capacidad calorífica infinita. ¿Por qué? Porque por más calor que yo intercambie, no logro que la temperatura varíe. Porque el proceso es isotérmico. ¿Se entendió? Estoy en este caso. Y si el proceso es isocórico, yo voy a estar en el caso de que el n vale infinito. ¿Por qué? Porque si el proceso es isocórico, acá en esta ecuación, el Cn vale, en vez de Cp, si el proceso es isométrico o isocórico, acá yo tendría Cb. No me preocupa el numerador, que sería Cp menos Cb, si el denominador me dice que esto sería Cb menos Cb. El n vale infinito. Y acá, en este caso, tengo una indeterminación, infinito menos gamma, infinito menos 1, que hay que resolverlo por L'Hopital, y van a encontrar de que esto termina siendo resolverlo por regla de L'Hopital, si se acuerdan lo que era la regla de L'Hopital, van a terminar que para ese caso esto vale 1, y el Cn es igual a Cb. Que es lo que ya habíamos aplicado antes. ¿Está? Creo que en la práctica hay un problema de proceso politrópico. Pero, ya les digo, una vez que entienden todos estos procesos, tómense en el trabajo de resolver, de intentar, hablando vale pronto y muy groseramente, de escular esto que acabo yo de describir, porque es un trabajito interesante desde el punto de vista matemático, termodinámico para resolverlo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Cómo resuelve un proceso politrópico? De la misma manera que resuelve un proceso adiabático. Solo que el dQ no vale 0, sino que vale Cn por dt. Y al Cn lo calculo con esta fórmula acá abajo. Obviamente tengo que saber el valor de n. Pero la resolución es exactamente igual que cualquiera de los otros procesos. Es decir, plantean el du igual a dw más dq, el du siempre vale cb dt, el dq va a ser ese Cn por dt, y el trabajo me lo van a calcular como haciendo uso de p por b a la n igual a una constante. Es para que se sienten, ya son grandes, son estudiantes universitarios, no hay que darle todo masticado, es para que ustedes empiecen a analizar un poquito esto. ¿Está? Después remítanse al video de esta aplicación que yo le acabo de dar y ayúdense, intenten resolverlo. De cualquier manera, un proceso politrópico está en cualquier libro. ¿Mm? Bueno, con esto terminamos el tema de transformaciones de los gases ideales.
vuelvo a reiterar lo que le dije ayer, es muy importante que se aprendan esto, que se aprendan cómo resolver un proceso, cómo calcula un DU para los distintos procesos, como un trabajo para los distintos procesos, un calor y una variación de entropía. ¿Tá? Porque es lo que después le va a dar pie a resolver un montonazo de problemas, no solamente de esto, sino de problemas básicamente, después cuando veamos ciclos termodinámicos, esto es clave. ¿Sí? Porque en un ciclo termodinámico, alguno de estos procesos seguro hay. Combinación de varios de estos procesos, en realidad hay para armar un ciclo termodinámico. Eso va a ser el último tema de la parte 1 de la materia, ciclo termodinámico. Bueno, vamos a ver ahora esto. Entender un poquitito rápidamente la parte de hipersuperficies y procesos cuasi estáticos, para después de esto entrar de lleno en lo que a mí particularmente más me gusta, que son máquinas térmicas. Bueno, a ver, hipersuperficies. Nosotros habíamos visto que la relación fundamental de un sistema, volviendo a los postulados, ¿sí? La relación fundamental de un sistema, para el caso de un sistema simple, era S como una función de U, B. Acá ven, la U y la B me salen exactamente igual a mí. Pero yo sé diferenciarlos, no se preocupen. Esto es U, esto es B. El tema es que ustedes sepan diferenciarlo. ¿Sí? Y número moles. O, si lo queremos escribir de una forma más genérica, S es una función de U y X sub K, o X sub J, como quieran llamar. O sea, en X sub K son todas las otras variables. Acá puedo poner X1, X2, X3, XK, hasta tanto. ¿Sí? Pero de una forma genérica lo significamos de esa manera. Esto claramente me está indicando de que al ser una función multivariable, esto se me transforma en realidad en una superficie. ¿Sí? Que si yo estoy con dos variables, solamente con dos variables independientes, es una superficie tridimensional. Además, sabemos que la entropía como relación fundamental tiene que cumplir con la condición que la derivada parcial de la entropía respecto de la energía interna, manteniendo los X sub K constantes, tiene que ser mayor que cero. La propiedad de monotonía creciente de la entropía con la energía interna, que es lo que me definía las escalas absolutas de temperatura. O sea, me aseguraba que la temperatura siempre tiene que ser mayor que cero, que no puede tomar un número negativo. Bueno, esto define una hipersuperficie, que la tenemos acá. Estos gráficos y todo este tema está muy bien explicado en Kalem. ¿Sí? Y está sacado, de hecho yo no vi otro, o no recuerdo haber visto otro libro que esté explicado de esta forma, que la forma en que lo hace Kalem. ¿Sí? Que supongo que a esta altura ya todos tienen una copia del Kalem. ¿Es así? Si es así, les aclaro que este tema y máquinas térmicas, y se acabó prácticamente el Kalem para nosotros. ¿Sí? Así que, a ver, permítame un segundito, por favor, denme un segundo. Bueno. A ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Recuerden una serie de cuestiones que hemos hablado en el segundo postulado. La entropía era una función que la habíamos definido para los estados de equilibrio. O sea, si el sistema no estaba en estado de equilibrio, no puedo hablar de entropía. ¿Sí? Por un problema de que solamente lo definimos para esos estados que estaban en estado
en estado de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que esta hipersuperficie lo que me está mostrando es todos los posibles estados de equilibrio que puede tener un sistema que responde a esta hipersuperficie, que responde a esta relación fundamental, perdón. De vuelta, esta hipersuperficie me está representando, ¿sí?, todos los estados de equilibrio que puede adoptar un sistema que tiene como relación fundamental esa que está acá escrita, en donde estamos diciendo S como una función de V y N. Suponemos que N es constante y graficamos. Fíjense en una particularidad. Como tiene que respetar la condición de que la derivada de la entropía respecto de la energía interna, ¿sí?, manteniendo, en este caso en particular, los X sub J que pongo yo acá, tiene que ser mayor que 0, en el eje donde está la energía interna estamos graficando con un signo, con un sentido contrario. De tal forma que a medida de que crece la energía interna, acá crece la energía interna para este lado, crece también la entropía. De esa forma cumplimos con esta condición. Entonces, cualquier estado que tome mi sistema, que está representado por esta relación fundamental, se va a encontrar sobre esta hipersuperficie. Porque es la hipersuperficie de los estados de equilibrio que responden a esa relación fundamental. ¿Por qué hago yo esta salvedad? Porque, fíjense en el gráfico siguiente, acá, que también es un gráfico de Caleb. Fíjense de que, ¿qué puede pasar? Yo acá tengo un sistema, acá está corrido, respecto de este anterior, este gráfico está al origen. En este caso está corrido del origen, porque puede ser un sistema compuesto, un poquito más general esto. De hecho, esto está representado para un sistema totalmente general, no tengo la energía interna acá. Si tuviese la energía interna graficada, tendría dirección contraria. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en este caso, está corrido, al ser un sistema compuesto, estoy sumando dos entropías, entonces eso provoca que el gráfico se corra hacia alguno de los ejes. Nada más. Ahora bien, ¿qué puede pasar? La entropía, dijimos bien que es una función de estado. Es decir, independientemente del camino que ha recorrido ese sistema, ¿sí?, que ha evolucionado ese sistema, a mí me interesa solamente, para saber la variación de entropía, cuál es su estado final y cuál es su estado inicial. ¿Sí? Porque estoy seguro de que haya recorrido el camino que quiera, va a llegar siempre, partiendo de un estado inicial, va a llegar siempre al mismo estado final. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, eso que yo acabo de decir se traduce en que si yo tengo mi sistema en este estado inicial A, y de repente desaparece, y digo desaparece solamente por el hecho de que sale del equilibrio, y al salir del equilibrio yo ya no tengo definición de entropía, y me termina apareciendo en este estado final acá, desde el punto de vista del cálculo de la variación de entropía de ese sistema, está bien. Porque la entropía es una función de estado, entonces conociendo el estado final y conociendo el estado inicial, listo, calculo la variación de entropía. Ahora, si lo que a mí me interesa es saber cómo fue desarrollando, intercambiando energía en forma de trabajo y de calor, el sistema para pasar de un estado inicial A a un estado final H, como en este caso, yo necesito conocer el camino. Y el problema que tengo es que si ese camino es a través de estados que no son de equilibrio, fui. ¿Por qué? Porque no tengo definición en el estado de no equilibrio. Entonces, ¿qué problema? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
hay lo que normalmente, cómo resuelve la termodinámica esa situación. Idea un camino en donde presuponemos, o sea, ¿qué puede pasar? Yo le digo, bueno, está bien, no tengo, partiendo del estado inicial A, no me aparece el sistema final del estado H. Me aparecen estados intermedios, el B, el C, el D, en donde entre el A y el B el sistema desapareció y volvió a aparecer en el B. Desapareció y volvió a aparecer en el C. Y recuerden, cuando yo digo desapareció es porque adquiere estados que no son de equilibrio. Al no ser estados de equilibrio yo no veo la entropía, porque no está definida para ellos. ¿Sí? Entonces, voy presuponiendo un camino que va recorriendo el sistema, del C al D, del D al E, del E al F, del F al G, hasta que finalmente me aparece en el H. Y puedo aceptar que ese es un camino que se aproxima al camino real que evolucionó el sistema. Y si yo supongo que es así, a través de ese camino puedo sí ahora calcular calor y trabajo, que son las dos magnitudes que sí dependen del camino. ¿Está? Bien. Yo le pregunto, si acepto, si ya estoy aceptando de que tengo estados intermedios A, B, C, D, E y F, ¿por qué no puedo aceptar que tengo más estados intermedios todavía? O sea, puedo pensar de que aquí tengo otro estado intermedio, aquí tengo otro estado intermedio, aquí tengo otro estado intermedio, que son estados de equilibrio porque están sobre la hipersuperficie, y así voy achicando. Y cuanto yo más estados intermedios tenga, más voy a aproximar mi teoría a lo que está pasando en la realidad. ¿Me entienden lo que voy diciendo? Un diferencial. Claro, hasta el punto que puedo meter casi infinitos estados intermedios. Siempre moviéndome por la hipersuperficie. De esa manera puedo idear una trayectoria que sea una sucesión de estados de equilibrio, en donde siempre tenga a la entropía definida. Por supuesto que es una idealización. Ahora, ¿cómo yo puedo idear un camino? ¿Cómo estoy seguro que estoy ideando un camino razonablemente aceptable para lo que en la realidad me pasa? ¿Sí? La única forma de garantizar, entre comillas, porque no lo puedo hacer en forma absoluta, es hacer que ese proceso ocurra de manera muy lenta, en donde voy disminuyendo el tiempo entre un estado y el siguiente, hasta hacerlo prácticamente tender a cero a ese intervalo de tiempo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que voy a terminar con infinitos estados intermedios de equilibrio, en donde el tiempo a mí no me interesa cómo fue sucediendo. Entonces, porque es el primer planteo que ustedes pueden hacer. Sí, me definiste la teoría para los estados de equilibrio. Y yo lo hago a través de un proceso que claramente, entre el estado inicial y el estado final, no tengo estados de equilibrio. Bueno, pero uno puede idealizar eso suponiendo que el sistema atraviesa sucesivos estados de equilibrio, en donde no hay una situación temporal entre un estado y el otro. Es decir, y eso me lleva a el concepto del llamado proceso cuasistático. ¿Cuál es el proceso cuasistático? Es el proceso que se lleva a cabo a través de sucesivos estados de equilibrio, en donde el tiempo entre un estado y el próximo prácticamente tiende a cero. ¿Sí? Cuanto más tiende a cero, más estados de equilibrio tendré intermedios. ¿Me entienden? Pero más cerca voy a estar de mi idealización en el proceso. Esto se puede visualizar muy claramente con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo, esto ya lo habíamos hablado ayer, un cilindro
con un pistón. Es increíble lo bien que me salen las líneas rectas, ¿no? Este es un cilindro. Acá dentro del cilindro yo tengo gas que tiene una determinada presión, determinado volumen, determinada temperatura, variables macroscópicas, ¿sí? Y sobre el pistón, ¿qué color me queda? A ver, amarillo. Sobre el pistón yo tengo, vamos a presuponer que estos son pesitas. Bueno, pesas. Me parece que no es la mejor forma de dibujar esto, pero... Yo acá tengo piedrita, no me importa que sean pesas necesariamente. Digamos, cuerpos con masa que van ejerciendo a través de su peso presión sobre el pistón. ¿Sí? Entonces, yo puedo partir de una situación en donde tengo un peso grande acá, ¿sí? Y de repente saco, tengo mi estado inicial del gas, saco esos dos pesos grandes y el gas evoluciona de golpe hacia arriba. Entonces, claramente lo saco del estado de equilibrio, de ese estado inicial que estaba en equilibrio, y después cuando se termina de acomodar, me aparece el sistema en un nuevo estado de equilibrio que tiene un volumen mucho mayor porque yo retiré estas pesas grandes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa sería la situación, el de las pesas grandes, sería la situación en donde yo tengo, en un estado inicial A, aquí, y de repente el sistema me aparece en el estado final H aquí. Yo saqué dos piedras enormes que tenía sobre ese pistón, las eliminé de golpe, el sistema se me fue totalmente de equilibrio, ¿sí? Y llegué al estado final H, después que se terminó de acomodar. Ahora, si yo en vez de eso, si en vez de esa situación, estas dos piedras grandes, tengo piedras mucho más chicas, y lo que voy haciendo es ir retirando de a una de estas pesitas, lentamente, retiro una, retiro la otra, hasta llegar a retirar un peso equivalente a esas dos piedras grandes que yo tenía, ¿sí? Ahí que fui haciendo. Retiro una, espero, se me acomoda el sistema, retiro otra, espero, se me acomoda el sistema. Estoy ideando un proceso a través del cual parto de un estado inicial y termino en el mismo estado final que en la situación anterior. Hasta ahí volvería a una situación aquí en donde parto un estado A, alcanzo un estado B, C, D, E, F, G y llego al estado H. ¿Sí? Ahora, si yo en vez de tener estas piedras, tengo arena con un peso equivalente a esas dos piedras grandes, y voy retirando de a un granito de arena, laburo de aquellos, laburo de burro, pero supongamos que lo puedo ir haciendo, voy retirando lentamente cada uno de los granitos de arena, me estoy aproximando a un proceso idealmente cuasi estático, en donde esta trayectoria se me transforma en una trayectoria prácticamente continua. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Y ya teniendo esa trayectoria prácticamente continua, puedo calcular calor y trabajo, porque en todos los puntos de la trayectoria cuasi estática está definida la función entropía. Y se me cumple la relación fundamental. Son estados de equilibrio. Son todos estados de equilibrio. Ahora, y este punto es clave, si yo voy haciendo eso,
si yo voy haciendo eso, y es un proceso que va ocurriendo en forma espontánea, porque voy liberando ligaduras para que el proceso vaya evolucionando de a poco, evidentemente, cuando yo libero una restricción, saco una pedrita chiquita y voy a buscar el otro estado de equilibrio, ese nuevo estado de equilibrio tiene que tener, por el segundo postulado, una entropía mayor que la anterior. Y el siguiente tiene que tener una entropía mayor que la anterior. Y así sucesivamente hasta arriba. O sea, yo no puedo hacer ese proceso y de repente llegar a que el proceso C, a que el punto C acá, por ejemplo, tenga una entropía que, por ejemplo, esté aquí. Porque yo en cada estado nuevo que voy generando al liberar ligaduras internas, voy maximizando la entropía. Se me vuelve a detener de acuerdo a mi nueva restricción. Vuelvo a liberar esa restricción, avanza de vuelta, maximiza entropía. ¿Me entienden? Una trayectoria en donde yo quiero que el proceso evolucione espontáneamente, o sea que no meto fuerzas externas, simplemente libero ligaduras, ¿sí? No puede ser de esta forma. En donde acá voy creciendo y de repente empieza a decrecer la energía interna, porque acá libero una nueva, estoy en este punto, cambio de color, estoy en este punto, ¿sí? Libero una restricción y me caigo a este punto. Este nuevo punto tendría una entropía menor que la anterior. Entonces no maximicé la entropía en el nuevo estado de equilibrio. ¿Me entienden lo que digo? Bueno, esto nos lleva al concepto de reversibilidad e irreversibilidad. Es decir, espontáneamente un sistema tiende a ir aumentando su entropía a través de los sucesivos estados de equilibrio. Por lo menos aumentar. Por lo menos aumentar. Entonces, ahí es donde definimos el concepto de irreversibilidad. ¿Sí? Un proceso que se lleva a cabo con variación de entropía total, Digo total porque evidentemente acá este proceso está aislado, ¿no? Entonces, lo que yo estoy analizando porque estoy analizando el proceso en sí, no estoy disparando energías para afuera, ¿sí? Si la variación de entropía total del sistema es mayor que 0, decimos que el proceso es irreversible. Ahora, bien, existe un proceso que se puede lograr, que es el proceso en donde uno puede realizar un proceso en donde el estado de equilibrio siguiente no tenga un aumento de entropía, sino que se mantenga constante. Que se mantenga constante. Lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a mantener constante a la entropía. O sea, la forma en que voy liberando esas restricciones, lo hago de tal manera de que la entropía no me aumente, se mantenga. ¿Me lo impide el segundo postulado, el segundo principio de termodinámica? No, no me lo impide. Lo que me impide es que la entropía disminuya. En ese caso, cuando logramos eso, estoy en un proceso denominado proceso reversible. A ver, voy al chat que me están preguntando. ¿Por qué dijo que aumenta la entropía? Porque a medida que yo voy liberando ligaduras internas, lean el segundo postulado, me dice de que el nuevo estado de equilibrio, después que liberé ligaduras internas, vuelve a maximizar entropía. Eso implica que si yo vuelvo a liberar ligaduras internas, en este caso las ligaduras internas serían las piedritas que yo voy sacando, ¿sí? Vuelve a el nuevo estado de equilibrio, en donde yo le liberé restricciones, me maximiza la entropía para ese nuevo estado. Evidentemente, ese nuevo estado tiene que tener una entropía mayor que la anterior, o al menos igual. Si es igual, estoy en caso de un proceso reversible. Ahora,
el concepto de reversibilidad o irreversibilidad asociado con la variación de entropía, y esto es muy importante, está asociado, o sea, si yo digo ds es igual a 0 para un proceso reversible, estoy hablando de una variación de entropía total del sistema. Total del sistema. Acá yo estoy suponiendo que este sistema está evolucionando en forma aislada, o sea, sin intercambios de energía para afuera. ¿Sí? Lo estoy dejando expandir. ¿Qué caso sería, en este caso, cómo sería un proceso reversible en esta situación? Si yo después de sacar todas las piedritas, alcancé mi estado final, vuelvo a poner despacito, una por una, cada una de las piedras, y logro que el solo hecho de reponer la ligadura interna vuelva a su estado inicial, estoy en un proceso que es reversible. Eso significa que me he movido en un plano a entropía constante, como este. Ahora, si yo hago ese proceso cuasi estático, despacito, cuidadoso, finito, pero entre las paredes del pistón, acá, voy a cambiar de color, acá, entre las paredes del pistón, supongamos que a pesar de que yo lo hago muy lentamente, tengo rozamiento, o sea, tengo desarrollos de calor, cuando yo vuelvo a meter las piedritas no voy a volver al estado inicial. ¿Fue un proceso cuasi estático? Sí. ¿Es un proceso reversible? No. Este proceso de acá arriba, este de A a H, claramente es un proceso reversible, en donde espontáneamente la entropía aumentó. ¿Sí? ¿Lo hice a través de un proceso cuasi estático? Sí, porque me moví por la hipersuperficie. ¿Es reversible? No. Entonces, esto lleva a la conclusión que un proceso cuasi estático, un proceso reversible como es este, necesariamente es cuasi estático. Me tengo que mover por la hipersuperficie. Eso me garantiza que el proceso es cuasi estático. Y si tengo variación de entropía total igual a 0, digo que el proceso es reversible. Ahora, puedo tener un proceso cuasi estático que no es reversible. De hecho, la mayoría de los procesos van a ser irreversibles. Yo les pongo un ejemplo para dejar en claro lo de la entropía, la variación de entropía, que siempre me gusta darlo como para confundirlos un poco, para hacerlos pensar un poco. Tengo un vaso. Vamos a dibujar un vaso. Eso. Yo tengo acá un vaso con agua. Sean pacientes con mis dibujos. Esto es un vaso que tiene agua acá adentro. Estoy en un día de invierno, ¿sí? Y en donde la temperatura de la atmósfera es 0 o levemente por debajo de 0. Entonces ustedes se van con un vaso de agua líquida, lo dejan afuera y al cabo de un tiempo van a ver de que si la temperatura estaba por debajo de 0 grados centígrados, ¿qué le va a pasar al agua que estaba en el vaso? ¿Qué le pasa? Se empieza a cachar arriba, se empieza a congelar. Todo se congela. Al cabo de un tiempo tengo hielo. ¿Sí? Físicamente, ¿fue un proceso espontáneo? ¿Sí o no? Sí. Sí, fue espontáneo. Ahora yo les digo lo siguiente. ¿Qué le pasó al agua para congelarse? Necesariamente le tuvo que salir calor.
tuvo una salida de calor, si no, no se congela. Ujú. Si tuvo una salida de calor, ¿ese calor es positivo o negativo? ¿Cómo? Negativo. Negativo, Negativo. porque salió calor del sistema. No hay intercambio de trabajo acá, en este sistema así. Entonces yo puedo concluir, si tuvo una salida de calor, estoy diciendo, che, la variación de entropía de esto que se define como dQ sobre T, y este dQ salió del sistema, este dQ es menor que 0. Por lo tanto, la variación de entropía es menor que 0. Entonces, si la variación de entropía es menor que 0, le estoy diciendo, de acuerdo a lo que vimos hasta ahora, che, este proceso es imposible. No debería ocurrir. Y sin embargo ocurre. ¿Dónde está mi error? ¿En que varía el volumen? No. El volumen puede variar porque el hielo tiene una variación, un volumen menor que el del agua, un volumen mayor que el del agua líquida, pero supongamos que no hay esa variación. ¿No hay fricción? No. No, no es que no hay fricción. Acá Alejo me pregunta, ¿el proceso reversible es de un estado inicial al final sin que varíe la entropía? Sí, sí, es correcto. Le contesto a Alejo mientras ustedes piensan. Me estoy comiendo algo muy importante. Muy importante acá. La variación de volumen. No, No estoy considerando la entropía total, profe. tengo otro subsistema que está recibiendo calor acá. Ese calor que sale del vaso lo recibe alguien. ¿Quién lo recibe? La atmósfera. El alrededor. Ahora, si yo contemplo que acá yo tengo atmósfera, ¿sí? La atmósfera. ¿Sí? Esto es una S. ¿Qué le pasa a la atmósfera? Recibe un calor la atmósfera. ¿Qué calor? El mismo que salió del vaso. Y si yo considero que el sistema compuesto por atmósfera y vaso está aislado, estoy en presencia de dos subsistemas, en donde uno pierde calor y el otro lo gana. ¿Qué le pasa a la variación de entropía de la atmósfera? Recibió calor, es positiva. Recibió calor, ese calor es positivo, la atmósfera. ¿A qué temperatura lo recibió? A una temperatura prácticamente igual a la del vaso que lo dejó ir. Entonces, yo en realidad, la variación de entropía, yo voy a tener una variación de entropía del vaso y una variación de entropía de la atmósfera. Igual. Los calores son iguales. Yo estoy seguro que los calores son iguales. Porque el calor salió de uno y lo recibe el otro. Son iguales pero de distintos signos. Ahora, si las temperaturas son iguales, porque esto ¿qué va a hacer? Voy a hacer que dQ del vaso sobre la temperatura del vaso, llamémosle así, y la temperatura del agua. ¿Sí? Más el dQ que recibe la atmósfera sobre la temperatura de la atmósfera. Si la temperatura del vaso es igual a la temperatura de la atmósfera, en un proceso que se lleva a cabo muy lentamente, ¿sí? Yo sé que, por otro lado, el dQ del vaso es igual a menos el dQ de la atmósfera, porque el calor que sale de un lado entra al otro, llego a la conclusión que la variación de entropía del vaso
más la variación de entropía de la atmósfera, si se cumplen estas condiciones, esta seguro que se cumple, que lo que sale del vaso lo recibe la atmósfera, balance de energía, y que si se cumple que la temperatura a la cual transfirió el vaso con agua, ese calor, es igual a la temperatura de la atmósfera, esto tiene que ser igual a 0. ¿Y esto qué es? La variación de entropía total. En ese caso, estoy en presencia de un proceso que es reversible. Tan es así que en cuanto cambie un poquitito la condición de temperatura de la atmósfera, el agua, el hielo que estaba en el vaso, se va a volver a licuar. Es reversible, entonces. Es reversible. Ahora, vamos al caso de que la atmósfera esté a una temperatura mucho más baja que la del vaso. Ya no lo saco a 0 grados, lo saco a menos 10 grados al vaso. Si yo lo saco a menos 10 grados al vaso y el vaso se me congela, esta condición de que el calor que sale del vaso es igual al calor que entra en la atmósfera, sí se cumple, pero no se me cumple esta, que las temperaturas son iguales. La temperatura de la atmósfera es más baja. Si la temperatura de la atmósfera, que es la que me provoca una variación de entropía mayor que 0, porque está recibiendo el calor positivo, ¿sí? Esa variación de entropía, al ser dividida por una temperatura que está más baja, me va a decir que la variación, en el caso ese, la variación de entropía de la atmósfera, en valor absoluto, es mayor que la variación de entropía del vaso. Porque la temperatura de la atmósfera es la menor. Y está en el denominador. En ese caso, la sumatoria total de las dos variaciones de entropía va a ser más grande de la que es positiva. Por lo tanto, la variación de entropía total es mayor que 0. El proceso es irreversible. Ese es el tipo de análisis que tienen que hacer. ¿Entendieron este ejemplo? Sí. Sí, profe. Bueno, a ver, voy a ver el chat. Me logró confundir, dice, ¿me lo puede explicar de vuelta? Bien, puedo. Estos son los planteos que empiezan, por eso le digo, esta es la parte que a mí me empieza a gustar más de la termodinámica, porque acá ya empezamos a intentar explicar los fenómenos que vemos naturalmente. ¿Mm? Le voy a hacer lo mismo de recién. Lo del vaso se entendió claramente, no tengo que dibujar el vaso de vuelta, ¿no? Pero vamos a suponer que el vaso, para congelarse, emite un calor, el calor del vaso, emite un calor que es igual a 10 calorías. Después vemos la definición. Esto, como sale del vaso, el vaso se está congelando, en realidad es menos 10 calorías. ¿A qué temperatura transfiere el vaso? Vamos a suponer que transfiere a 273 Kelvin. Temperatura del vaso. Ahora, estas 10 calorías que salieron del vaso entraron a la atmósfera. Entonces, el calor de la atmósfera, que recibe la atmósfera, es 10 calorías, porque son las que salió del vaso, positivas. ¿Sí? La temperatura de la atmósfera, vamos a suponer que es 273 Kelvin. Entonces, la variación de entropía del vaso, ¿a qué es igual? A menos 10, este calor, estoy a temperatura constante, por lo tanto puedo dividir directamente por la temperatura, sobre 273 Kelvin. No sé cuánto da esta cuenta, ¿sí? Pero da un valor que es menor que 0.
¿Cómo es la variación de entropía de la atmósfera? Será menos 10, perdón, más 10, porque es el calor de la atmósfera, más 10 calorías, dividido los 273. Esto es mayor que 0. La suma de ambos, ¿cuánto me da? 0, que es la variación de entropía total. Por lo tanto, si yo veo, y es total, ¿por qué? Porque es los dos subsistemas y no hay intercambio de energía para otro lado que no sea entre el vaso y la atmósfera. En ese caso digo, el proceso, este proceso es reversible. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos bien hasta ahí. A ver el chat. ¿Alguien me pregunta algo? Sí. Bueno. Un subsistema es el vaso, el otro subsistema es la atmósfera. Yo aíslo los dos, o sea, más allá de la atmósfera del vaso no hay nada distinto. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora les cambio la situación. Ahora, en vez de decir que la temperatura de la atmósfera es 273, les digo que la temperatura de la atmósfera es 263. Es 200, o sea, menos 10 grados centígrados. Es 263 Kelvin. ¿El vaso se va a congelar? Sí se va a congelar. ¿Cuál es la variación de entropía del vaso? Esta. Sigue siendo la misma. ¿Cuál es la variación de entropía de la atmósfera? En vez de hacer 10 sobre 263, sobre 273, es 10 sobre 263. Esta variación de entropía, en valor absoluto, es mayor que esta. La variación de entropía, en valor absoluto, esta variación de entropía, es mayor que esta. Porque estoy dividiendo por un número que es menor. Entropía total, o sea, mayor que 0. Entonces, exactamente, la variación de entropía total va a dar mayor que 0. Y en ese caso el proceso es irreversible. ¿Por qué? Porque la entropía me está, a ver, la variación total de la entropía me está diciendo, este es un proceso que se lleva a cabo a una variación total mayor que 0. Si yo después vuelvo a bajar la temperatura, o sea, vuelvo a aumentar la temperatura en forma grande, no voy a volver exactamente al mismo estado inicial. Eso me está diciendo la termodinámica. Porque O sea, el agua no se va a el licuar. agua se va a congelar, pero con un gasto de energía mayor. No lo van a visualizar físicamente eso, pero eso es lo que va a pasar. Pero este es el análisis que hay que hacer. O sea, Bueno, se va a gastar más energía. para volver a licuar el agua. Pero en congelar algo que ya está congelado. Y les digo por qué. Porque para volver a congelar el agua, primero me tengo que calentar el hielo. ¿Me entienden? Lo tengo que calentar hasta 0 grados. ¿Con qué lo caliento? Con más calor de la atmósfera. Entonces, si quiero volver al estado inicial, tengo que entregarle más calor que el que le saqué inicialmente, por la irreversibilidad. ¿Se entendió? Ese es el tipo de análisis que hay que hacer. Bien. Ahora, sabiendo todo esto, vamos a entrar a la parte más linda de la situación. Yo les pregunto, y no es una pregunta retórica, quiero respuestas.
¿Puedo convertir trabajo, todo el trabajo que yo tengo en calor? ¿Lo puedo hacer? Supongamos que yo tengo un eje rotando, ahí lo van a ver si ahí lo entienden rápido. Yo tengo un eje rotando, ¿sí? Tengo trabajo. A ver, dejo de compartir por ahora para que me vean bien. Yo tengo un eje rotando, ¿sí? Y quiero convertir ese trabajo, esa energía que se está transfiriendo en forma de trabajo porque el eje está rotando, ¿sí? La quiero convertir totalmente en calor. ¿Qué hago? Hago fricción a algo. Correcto, Hago un freno. Le meto un freno por fricción, ¿sí? Lo freno, le pongo una zapata de freno y eso se va a ir calentando, me va emitiendo calor. ¿Puedo convertir totalmente todo ese trabajo en calor? Sí, cuando lo detenga al eje por el rozamiento. ¿Sí? Si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver una carrera de auto en serio, ¿sí? Que es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando en mi, no digo mi adolescencia, era un poquito más viejo, cuando tuve la oportunidad de ver una carrera de Fórmula 1 en vivo y en directo, la forma en que se calientan los discos de freno de un auto de Fórmula 1, no se ve en un auto de calle, por eso le digo, me remito a una Fórmula 1, cuando llegan a frenar para poder hacer una curva, si ustedes le miran la rueda al auto de Fórmula 1, se vuelve totalmente roja. Porque estoy convirtiendo toda la potencia que tiene ese auto, la estoy convirtiendo en calor para frenarlo. ¿Sí? Es impresionante, la verdad que si alguna vez, no digo Fórmula 1, si tienen alguna otra carrera en donde puedan ver eso, miren los frenos, es una cosa que se pone impresionante de rojo porque lo estoy frenando al auto que viene con una enorme potencia. Recuerden que potencia es trabajo por unidad de tiempo, ¿sí? Y la estoy llevando prácticamente a cero para que el auto pueda doblar en una curva. Sí, estoy haciendo eso justamente. Estoy convirtiendo todo un trabajo en calor. Otro ejemplo, tengo trabajo eléctrico, tengo electricidad. ¿Conocen algún ejemplo en que convierto toda esa electricidad en calor? La estufa. La estufa a cuarzo. Por eso la estufa a cuarzo es el terror de los medidores. ¿Sí? Porque lo que estoy haciendo es consumirme toda la energía eléctrica en calor, a través de una gran resistencia. Para los que no vieron todavía electricidad, eso se llama efecto Joule. ¿Sí? Es el pasaje de energía eléctrica a través de un conductor que tiene una alta resistencia al pasaje de energía, y esa alta resistencia se traduce en calor. En un foco, ahí no convierto todo en calor, en un foco incandescente, los de antes, no los de LED. ¿Sí? Agarran un foco de esos, de las lamparitas de antes, tóquenlo después de haber estado un tiempo prendido. No estoy convirtiendo todo en calor ahí porque hay una parte que se va como energía lumínica. ¿Sí? Pero es evidentemente un elemento de muy poca eficiencia porque me consume una gran cantidad de energía eléctrica para darme luz y me da mucho calor. La gran pegada de los LED es que me da buena energía lumínica con poco desarrollo de calor. Pero yo puedo convertir todo el trabajo en calor espontáneamente. No estoy haciendo un trabajo externo para lograr eso. ¿Estamos? Entonces, el pasaje de trabajo a calor es un proceso que es espontáneo, es irreversible, porque al generarme mucho calor, estoy aumentando violentamente la temperatura del sistema que recibe ese calor. No la temperatura, estoy aumentando la entropía del sistema que recibe ese calor. Puedo no aumentar la temperatura. En general, la atmósfera es un claro ejemplo que intercambia calor con todo el mundo, pero no cambia su temperatura. Yo cuando prendo un fósforo, estoy aumentando la entropía de la atmósfera, pero no estoy cambiando su temperatura. ¿Sí? Por una condición especial que tiene la atmósfera como un reservorio de calor. ¿Está? Ahora, y acá quiero que piensen, la inversa
de una corriente de energía que se está transfiriendo en forma de calor, ¿la puedo transformar totalmente en trabajo? Ojo con su respuesta. Digo ojo porque lo que me responde me lo van a tener que justificar por qué. ¿Sí o no? En un mundo ideal, sí. El único mundo ideal que yo conozco es el de Aladdin de Disney. Entonces no, porque siempre va a haber una pérdida. Y ahora yo te digo, estoy en el mundo ideal de Disney. El mundo ideal de Disney cumple con las leyes físicas. Si estamos en un proceso reversible, sí, dice Alejo. ¿Quién más opina? Alejo se jugó diciendo sí, porque estoy en un proceso reversible. Estoy viendo el chat, ¿no? No sé si ustedes lo están viendo también. Todavía no le voy a responder a Alejo. Quiero más respuestas. En un motor de combustión interna, ¿Qué pasa en el motor de combustión interna? ¿Convierto todo el calor en trabajo? no, porque hay muchos rozamientos. No, y supongamos que mi motor no tiene rozamiento. No tiene aro ya. No tengo nada, cero. Mi motor es fantásticamente bueno. Bueno, dada la hora que es, le voy a adelantar la respuesta porque, bueno, lo analicemos desde el punto de vista termodinámico, esto que yo acabo de decir. A ver si puedo, déjenme. Voy a copiar dos subsistemas. Uno ahí, ya van a ver qué es eso. Y voy a copiar otro subsistema. Que bueno, yo acá tengo un subsistema que me emite calor, que me intercambia calor, no me importa quién, después lo vamos a analizar tranquilo. ¿Sí? Y tengo otro subsistema que solamente me intercambia trabajo. Una fuente caliente que solamente me intercambia calor y una fuente que solamente me intercambia trabajo. ¿Está? Entonces, yo lo primero que le planteaba es, ¿puedo convertir todo trabajo en calor? Ustedes me dijeron que sí, y yo se lo acepté. Sí. ¿Eso qué significa? De que yo estoy saliendo. De acá estoy saliendo con trabajo. ¿Sí? Llego a un punto. ¿Alguien está con el micrófono abierto? A ver, déjenme un segundito. Deme un segundito nada más. Ahí está. Les decía, yo estoy con un sistema en donde, esto es una fuente de trabajo, ¿sí? En donde emito trabajo, llego hasta un punto dado, llego hasta un puntito aquí, que después analizaremos qué es este puntito, y a partir de ahí, esto puede ser un eje rotando, estoy sacando trabajo de acá, ¿sí? Y convierto todo ese trabajo en calor que me va a parar a esta fuente que recibe el calor. Esto es
calor. Para simplificar mi análisis, y para estar seguro de que yo lo que voy a hacer es aislar todo esto, ¿no? Todo esto está aislado. O sea, no hay intercambios de energía que no sean entre estos dos subsistemas. ¿Sí? Bien, si esto ocurre, ¿cómo es la variación de entropía de esta fuente caliente está a una determinada temperatura? Que la voy a llamar TC. La variación de entropía total de del sistema compuesto por estos dos subsistemas. Este que me emite trabajo solamente no tiene variación de entropía porque no tiene intercambio de calor. Esta que acá se llama FTR, después lo vamos a ver bien, la variación de entropía de la FTR es igual a 0 por el simple hecho que no hay intercambio de calor ahí, en este subsistema. Pasa el punto, ese punto es mi freno, ese punto es mi estufa eléctrica, ¿sí? Y eso hace de que se convierta ese trabajo en calor que va a parar a la fuente caliente que está a una temperatura TC. ¿Cómo es la variación de entropía de esa fuente caliente? La variación de entropía de esa fuente caliente, ¿sí?, es igual al calor que ingresa, S, dividido la temperatura de la fuente caliente. Este calor que ingresa claramente es positivo. Está ingresando a la fuente caliente. Es positivo. Por lo tanto, la variación de entropía de la fuente caliente es mayor que 0. Por lo tanto, la variación de entropía total, o del universo, si quieren, que sería de todo esto, la variación de entropía del sistema total, que está aislado, por ende es la del universo, es mayor que 0. ¿Es posible esto? Sí, es perfectamente posible. Es un proceso irreversible, pero posible. ¿Estamos? Ahora, yo voy a hacer lo siguiente. Me quedo con estos dos subsistemas y quiero hacer el proceso inverso. Convertir todo el calor que me larga la fuente caliente en trabajo, que era mi pregunta. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Saco de acá calor, llego a un punto, que no me importa qué es ese punto, que es justamente el que me va a convertir el calor en trabajo, y a partir de allí saco un determinado trabajo que va a parar al subsistema que me intercambia solamente trabajo. Es el proceso inverso del que veíamos recién. Esto, al igual que recién, está todo aislado. ¿Sí? De forma tal que me aseguro que no haya escapes de energía para el otro lado. En ese caso, ¿cómo es? Acá yo tengo calor, acá yo tengo trabajo. ¿Cómo es la variación de entropía de la fuente que intercambia solamente trabajo? Sigue siendo 0. No hay intercambio de calor para este subsistema. ¿Sí? Por lo tanto, su variación de entropía es 0. ¿Y cómo es la variación de entropía de la fuente caliente? La que me intercambia trabajo, que es la que me intercambia el calor, que es la que me entregó calor. Este calor para la fuente es menor que 0, sale. ¿Sí? Sigue estando a la misma temperatura TSX igual. Entonces, el diferencial de calor, o mejor dicho, sí, el diferencial de calor sobre TC, en el caso de la fuente caliente, que sería la variación de entropía de la fuente caliente, que es igual a esto, es menor que 0. Y como no tengo nadie más que varíe esa entropía, excepto esa fuente caliente, que es la que me intercambia calor, ya que el otro intercambia trabajo, en mi supuesto ejemplo, en donde yo puedo convertir todo el calor en trabajo, me está diciendo que la variación de entropía total de ese subsistema, del sistema compuesto, es menor que 0. Y eso es imposible. Porque viola el segundo postulado o el segundo principio de la termodinámica clásica. Entonces,
por más perfecta que sea el puntito rojo ese, de lo más lindo, el mundo ideal de Aladín que recién me planteaban y todo eso, yo no puedo convertir una corriente de energía que se está transfiriendo en forma de calor, no la puedo convertir en un 100% en trabajo. Por ejemplo, una turbina de gases calientes. Tranquilo, ya vamos a seguir avanzando sobre eso. Uy, profe, no me diga que el primer spoil que le pongo. Está spoileando, después vamos a ir avanzando más sobre eso. Ahora yo Bien, no bien. puedo hacer esto. Por más perfecto que sea el mundo donde vivimos. El segundo principio me impide hacer esto. Obviamente, acá ustedes me dicen, bueno, ok, no puedo convertir un 100%. ¿Puedo convertir algo, aunque sea algo? La respuesta es sí. Sí, para que esto funcione, en vez de convertir el 100% de calor en trabajo, voy a tener que convertir solamente una parte de ese calor en trabajo. ¿Por qué? Y acá terminamos, les dejo la inquietud. Porque yo necesariamente así está claro que imposible no puedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meto acá otra fuente que intercambie solamente calor, al que le voy a llamar fuente fría, porque está más fría que la anterior, en donde una parte de este calor, que ahora la voy a llamar QC, lo voy a mandar a esta fuente fría. Una parte que le voy a llamar QF. ¿Para qué? Para que esta fuente fría, como va a recibir calor, aumente su entropía. Como va a estar a una temperatura TF, que es menor que la anterior, que la TC anterior, yo con esta fuente fría lo que voy a hacer es ir compensando la variación de entropía que tenía la fuente caliente, que antes era negativa, que sigue siendo negativa, pero ahora yo lo que voy a hacer es con esa fuente fría dentro de ese subsistema, tener una fuente que me empiece a tener una variación de entropía mayor que cero, hasta el punto de que la sumatoria de la entropía de esa fuente caliente, que es negativa, más la variación de entropía de esa fuente fría que está recibiendo calor, por lo tanto es positiva, por lo menos me dé cero. Cuando sea cero, el sistema es reversible. Pero yo ya mi trabajo, el trabajo que yo obtenga, en valor absoluto, para no complicarlo, va a ser igual a ese QC que salió de la fuente, menos el QF que tuve que mandar a la fuente fría. Ya no convierto un 100%. Y eso es lo que se va a llamar una máquina térmica. Y paro acá, voy a volver sobre este tema en la siguiente teoría. Se pone lindo esto, ¿no? No tiene idea, profe, que tanto se pone. Profe, tiene que enmudecer los micrófonos de los recursantes. Sí, hay un tal Miguel Butiliero que tiene el de abierto siempre, el tal Leonardo Paniagua también. No, pero yo no soy No. recursante. Me gusta, los recursantes solamente, está bien. No, me gusta que participen. Siempre y cuando no me spoileen los recursantes. Aldito de un amigo. Está muy bien. Bueno, Perdón, fue sin querer. ¿entendimos más o menos lo que estoy explicando? Sí. Porque voy a partir de este último ejemplo en la clase siguiente. Con esto que hemos visto, ya pueden terminar de resolver ustedes el práctico 5 que les faltaba, y ya pueden resolver el práctico 6. Van a faltar 2 clases que yo dé de máquinas térmicas para que puedan terminar de resolver el práctico 7 y 8 que van a ver después. Detengo la grabación.